que los restaurantes y la situación de los restaurantes es un tema también que nos importa mucho, debido a que el sector servicio es uno de los sectores que también genera una gran cantidad de empleos. Y estamos con José Silva Martínez, él es vocero del gremio de restaurantes peruanos, que agrupa todos los gremios, según me indica, los gremios que pues representan a este tipo de negocios. Bienvenido. Los principales, los no todos. principales, perfecto. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, coméntenos un poco cómo va la situación de los restaurantes a nivel nacional desde pandemia. ¿Se han reducido? ¿Han podido recuperarse económicamente? Bueno, durante la pandemia, como consecuencia de las pésimas decisiones de Vizcarra y después de Sagasti, alrededor de 100.000 restaurantes desaparecieron. O sea, casi la mitad de los restaurantes del Perú tuvieron que cerrar sus puertas. Desde el 2020 hasta la fecha. Durante la pandemia. Ok. Durante la pandemia. Y cerca de 1 millón de peruanos perdieron su puesto de trabajo. Obviamente, el peruano es recursero y de alguna manera tuvo que ingeniárselas para poder generar algún ingreso para poder llevar la comida a su familia. En el año 2023, que es el tema que nos llama a esta presentación, los restaurantes no han tenido un muy buen año. O sea, hay más de 100.000, el 99% son micro o pequeños restaurantes, y los medianos y grandes tienen unas espaldas distintas a los micro y pequeños restaurantes. En este punto me detengo, por favor. Cuando hablamos de una microempresa como restaurante, estamos hablando de cuántos comensales, por ejemplo, atienden al día, ¿no? ¿Qué tan grande o qué tan pequeño es un local? Un micro restaurante puede ser una familia que el papá, la mamá y los hijos atienden en el restaurante y que lo adecúan en el garaje de su casa o en alguna parte de su hogar, o que de repente alquilan un sitio muy pequeño donde tienen de repente 4, 5, 6 mesas para atender, y normalmente esos restaurantes tienen menús muy económicos, menús de 8 o 10 soles, puede llegar a esos precios, pero es un restaurante casi de subsistencia, porque la gente, la familia trabaja ahí, come de lo que produce para el restaurante y le genera algún tipo de ingreso adicional para cubrir sus otros gastos. Esa es la gran mayoría de restaurantes en nuestro país. Y de ahí obviamente van creciendo en tamaño hasta los grandes restaurantes, los connotados restaurantes que hoy día nos llenan de orgullo porque son reconocidos mundialmente. El resultado es variopinto. Hay restaurantes, dependiéndose a qué rubro se dedica, que ha tenido mayor o menor éxito o desarrollo durante este 2023. En general, la gran mayoría de restaurantes no le ha ido bien. La gran mayoría sigue vendiendo menos que antes de la pandemia, con el agravante de que los costos se le han incrementado. Tengamos en cuenta que en el 2023 empezamos un año muy malo, ya como consecuencia de la gente que lamentablemente le creía a Pedro Castillo un gran delincuente, ya, y que hizo marchas y protestas y bloqueos en distintas partes del Perú. Y eso repercutió, pero a nivel general, por ejemplo, en el 2023, tenemos en cuenta que el primer mes al menos ustedes fueron afectados por estas manifestaciones. Y en el resto del año, ¿cuáles han sido los problemas que han tenido o que han bloqueado la recuperación de los restaurantes? Encantado. En los primeros meses, no fue enero, fue enero y febrero, ya hubo bloqueos, y eso hizo que en algunas regiones, como Madre de Dios, el precio del gas se triplicara, lo cual hacía muy difícil, sobre todo para los micro y pequeños restaurantes, el operar. Ya, si seguimos en la línea de tiempo, vino Yaku. Entonces, y vino también un niño de costa, que eso afectó sobre todo al norte del país. Después vino la economía
el proceso de recesión que comenzó, claro. ya que hizo que la gente tenga menos dinero para poder consumir, y como remate el tema de la inseguridad ciudadana que ha hecho que muchos comensales se alejen de los restaurantes por miedo a estar en la calle. Todo eso golpeó a lo largo del año. Gracias a Dios y gracias a que se tomaron algunas medidas, los restaurantes no se vieron tan afectados. Me refiero a que finales de 2022 el Congreso dio una norma que de 18 bajaba a 10% claro. el IGB. Eso le permitió de alguna manera ese poquito a los más chiquitos sobre todo, porque esa norma era para pymes, ¿ya? Poder de alguna manera paliar los costos que se le incrementaron. Y eso ayudó a que no fuera mayor el desastre en el sector. Aunque tuvo una repercusión en la recaudación como se esperaba. Ahora, si vamos desglosando quizás, ¿no? En el caso de las lluvias, por ejemplo, usted refiere que los restaurantes del norte del país se afectaron y lo sabemos muy bien. Por ejemplo, en este caso, ¿no? ¿Cómo se vieron afectados? ¿Infraestructura o fue quizás encarecimiento de productos o abastecimiento de productos? ¿Qué es lo que...? Todas las anteriores. Uno, se bloquearon las carreteras porque hubo roturas de la Panamericana, claro, y no hubo abastecimiento de varios insumos. Dos, la gente dejó de ir. En el norte, acordémonos que justamente en los primeros meses del año es cuando hay un flujo importante. Alta. Así es. Es la temporada alta para que los turistas, sean los turistas del norte, me refiero a los ecuatorianos, o los que salen de Lima hacia Tumbes y Piura, se redujo. Adicionalmente hubo un tema de inflación generada por este fenómeno que no le permitía llegar, los productos escasearon y subieron de precio. Y en el tema de infraestructura sí hubo restaurantes que se vieron afectados también. ¿Se sabe cuántos aproximadamente? El número exacto no, porque ese es un problema que tenemos en nuestro país. Lamentablemente, el 80% de la economía es informal y por lo tanto el acceso a esa información es muy difícil. Ahora, en cuanto al alza de precios, si bien es cierto 2022 fue el año donde más subieron o más encarecieron los alimentos, el 2023 no se queda tan atrás, ¿no? Y hemos visto productos como, por ejemplo, el pollo y el limón, sobre todo, que son prácticamente ingredientes necesarios ya en nuestra gastronomía y registraron un incremento. En este caso, ¿cómo ustedes se vieron afectados? ¿Tuvieron que alzar precios en cuanto a los platos? A ver, la inflación que ha afectado a la población en general es distinta que la inflación que afecta a los restaurantes. Okay. La de los restaurantes ha sido mucho mayor, ¿ya? Y tú bien dices el tema del limón, el tema del pollo, pero a eso hay que hablar de la cebolla. Se quintuplicó de precio, claro, en un momento. Entonces sí, de repente ahora han bajado algunos de los precios, pero en general la inflación para restaurantes fue mucho mayor. Respecto a qué se hizo, cada restaurante tiene una estrategia distinta. Un restaurante pequeño en donde el menú es 7, 8 soles, digamos que trasladarle el sobrecosto al cliente es complicado. Entonces, ¿qué haces? O reduces la porción o de repente cambias la proteína. Si antes hacías un arroz chaufa de pollo, ahora lo hace de tortilla de huevo. O sea, estoy de alguna manera tratando, claro, de graficar las decisiones que hizo el pequeño. De repente el grande, el que su consumidor, porque también hay, vienen los turistas del exterior y el pagar por un plato 60 soles o 65 soles no les afecta y ellos sí pueden trasladar el incremento del costo al cliente. Entonces, en esos dos extremos hay distintas estrategias de cada restaurante para poder enfrentar ese sobrecosto. Pero en líneas generales, por ejemplo, si hiciéramos un comparativo de los precios de los platillos en general, en el 2021, después de pandemia o después de la
del cierre, ¿no? De que estábamos en casa, hasta el 2023, por ejemplo, ¿tienen un cálculo de cuánto se habrán incrementado los precios de los platillos? Ha habido un incremento definitivamente. Ahora va a depender, repito, del tamaño del restaurante y sobre todo a qué área, porque es distinto un chifa que un restaurante marino. Los costos, por ejemplo, en un momento era triste ir a un restaurante que venden comida del mar, pero te vendían todo menos el ceviche porque el limón hacía imposible que el producto sea vendido. Esa situación es parte de las distintas cosas que ha pasado lamentablemente en nuestro país. Perfecto. Ahora, señor José Silva Martinot, antes de cerrar la entrevista, no puedo dejar de preguntarle sobre la coyuntura. Finalmente, este conflicto en Ecuador está afectando también a los negocios del norte, a los restaurantes del norte. ¿Ustedes han calculado en cuánto se habrán reducido las pérdidas? Está afectando de manera importante al norte porque el mayor emisor de turistas para Tumbes y Piura es el Ecuador. Es igual o más la cantidad de ecuatorianos que muchas veces va que los propios peruanos. Me gustaría, antes de cerrar la entrevista, decirte que el 2024 es un año muy complicado y de gran incertidumbre para los restaurantes. Más aún ahora que el ministro de Economía ha anunciado que está evaluando el incremento del impuesto selectivo al consumo y eso, lamentablemente, va a afectar de manera directa a los restaurantes porque cerca del 30% de la venta de los restaurantes está afecto al selectivo al consumo. Claro, por las bebidas. Vamos a tener que, por la bebida, la cerveza, y además los insumos, porque todos los insumos son transportados, el delivery también, entonces los costos de la gasolina y del petróleo van a subir, por lo tanto todo va a subir. Entonces la invocación al ministro de Economía, al Ministerio de Economía y Finanzas, que en estos momentos no piense de manera recaudadora, sino que piense de una manera promotora y que vea de qué manera ayudar a los negocios a salir adelante, porque eso de querer recaudar más impuestos de ese 20% formal, que en realidad dentro de ese 20% formal está también el Estado, ya por lo tanto será el 15% de los peruanos pagan la cuenta del 100% de los peruanos, o sea, el 15% de los peruanos paga los colegios, los hospitales, todo lo que te puedas imaginar que brinda el Estado como servicio, lo paga solamente el 15% de la población. Solo para cerrar, un dato adicional, ¿cuánto podría incrementarse los precios para usted si es que se aprueba esto del ICS? Todo va a depender de cuánto se incremente el impuesto selectivo al consumo, pero a los restaurantes los va a golpear más que a cualquier otro sector de la economía. Perfecto, le agradecemos mucho por estar acá. José Silva Martinot, vocero del Gremio de Restaurantes Peruanos, dándonos cuenta sobre el panorama, el crecimiento de este sector y también dando información sobre cómo podrían afectarles el incremento del impuesto selectivo al consumo. Con esto nos vamos.